Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Genaro Antonio Quintanar González y soy estudiante de licenciatura en Derecho en la Universidad UB con matrícula 220-305-67. Mi asesor educativo es el doctor Filiberto Manrique Molina. Hoy me encuentro aquí para hablar sobre el reto 5 del módulo de Derecho Internacional, titulado ¿Qué reglas se rompen? Para este reto he elegido la película La lista de Schindler. La lista de Schindler es una película que fue estrenada en 1993 y está basada en la historia real de Oskar Schindler, un industrial alemán que salvó las vidas de más de 1000 personas judías durante el Holocausto. La película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a Oskar Schindler interpretado por Liam Neeson, quien llega a Cracovia, Polonia, con la esperanza de beneficiarse de la guerra empleando trabajadores judíos en su fábrica. Inicialmente motivado por ganancias económicas, Schindler se va dando cuenta gradualmente del trato horroroso que reciben los judíos por parte de los nazis. A medida que Schindler presencia las atrocidades cometidas contra la población judía, comienza a tomar medidas para proteger a sus trabajadores, utilizando sus conexiones y recursos para garantizar su seguridad, llegando a extremos para mantenerlos empleados y protegerlos de la deportación a campos de concentración. La película retrata la brutalidad e inhumanidad del Holocausto, mostrando el sufrimiento del pueblo judío y los actos malvados perpetrados por los nazis. También destaca los actos de compasión, valentía y sacrificio por parte de individuos como Schindler, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros. El impacto de la película trasciende el ámbito del entretenimiento. Ha desempeñado un papel importante en educar al público sobre el Holocausto y crear conciencia sobre las atrocidades cometidas en ese tiempo. Sirve como un recordatorio de la importancia de enfrentarse a la injusticia y del potencial de los individuos para marcar una diferencia positiva, incluso en los momentos más oscuros. En la película La lista de Schindler se violaron implícitamente varias leyes, tratados, espacios, territorios y organizaciones internacionales debido a las acciones de los nazis y las atrocidades cometidas durante el Holocausto. A continuación, les presento una descripción y análisis de algunas de esas violaciones. Tenemos como principal derecho violentado el derecho internacional humanitario, incluyendo los convenios de Ginebra, que establece estándares para el trato de civiles y prisioneros de guerra durante conflictos armados. Los nazis violaron estas leyes al dirigirse y perseguir sistemáticamente a civiles, especialmente judíos, basándose en su religión y origen étnico. La película muestra el trato brutal e inhumano a los judíos, incluyendo asesinatos masivos, trabajo forzado y deportación a campos de concentración, todo lo cual conviene los principios de derecho internacional humanitario. Otra violación fue la soberanía e integridad territorial. Dado que la película se desarrolla en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, un país que fue invadido y ocupado por Alemania nazi, quienes violaron la soberanía e integridad territorial de Polonia al tomar el control del país por la fuerza y someter a su población, incluida la población judía. Estas fueron sometidas a la persecución, desplazamiento y asesinato. Dicha invasión y ocupación violaron las normas internacionales con respecto al derecho de las fronteras nacionales y soberanía territorial. Asimismo, se violentó la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Establece los derechos humanos fundamentales que deben ser protegidos y respetados por todas las naciones. Las acciones representadas en la película, como los asesinatos masivos, el trabajo forzado y la negación de derechos básicos y dignidad a las personas judías, violaron directamente los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, así como la libertad de no tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual forma, hubo violación de convenciones y tratados internacionales. Los nazis violaron varias convenciones y tratados internacionales que estaban en vigor en ese momento. Por ejemplo, los nazis pasaron por alto el Tratado Naval de Washington de 1922, que limitaba el armamento naval, utilizando trabajo forzado para apoyar sus esfuerzos de guerra.
También violaron la Convención de Ginebra de 1929 sobre prisioneros de guerra al maltratar y matar prisioneros, incluidos soldados capturados. Aunado todo esto, se muestra un desprecio por las organizaciones internacionales. Las acciones representadas en la película revelan un claro desprecio por las organizaciones internacionales, como la Sociedad de Naciones, que existía durante la primera parte de la guerra, y posteriormente las Naciones Unidas, que se establecieron en 1945. Las acciones y políticas del régimen nazi iban en contra de los principios de estas organizaciones, que tenían como objetivo promover la paz, la cooperación y la protección de los derechos humanos. Por último, cabe destacar que es fundamental preservar la soberanía de las naciones y acatar el derecho internacional como un medio para fomentar la paz, salvaguardar los derechos humanos, estimular la colaboración, asegurar la justicia y honrar la autodeterminación de los estados. Estos principios constituyen un enfoque ético y jurídico que establece las bases para una coexistencia pacífica y un crecimiento sostenible en la comunidad global.